Decíamos hoy 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el HIV y claro, en todas partes se hicieron actividades. Nosotros tenemos un poco el reflejo de la región, tanto en Río Negro y Neuquén, todo lo que se ha estado haciendo. Bueno, en la provincia este año los datos presentados para el día de hoy son 102 diagnósticos nuevos dentro de la provincia y en nuestra ciudad 27 casos. Tenemos algunos diagnósticos más. Estos los diagnósticos son los pacientes al que se le ha hecho el análisis y sabemos que tiene la infección, que estos se van sumando, ¿no?, a todos los pacientes que ya tenemos diagnosticados y en tratamiento. Pero hemos aumentado el testeo en la provincia. ¿Cuál es la diferencia entre SIDA y VIH? VIH son las siglas del virus que produce la infección. Tener VIH es tener el virus. SIDA es una etapa avanzada de esta infección donde ya empiezan a aparecer síntomas relacionados con la actividad del virus dentro del organismo, como puede ser la disminución de las defensas, con lo cual aparecen enfermedades oportunistas. Tenemos de todas las edades. Se ha notado un aumento en los últimos años en las personas mayores de 50 años, pero la franja etaria de mayor cantidad de casos es entre los 25 y 45 años. Decidimos hacer una actividad que consiste en reparto de folletería, explicación de qué es el VIH, por qué es importante hacerse el análisis y aparte un testeo, como que no toman conciencia de la importancia de hacerse el análisis, quizás por el miedo a un resultado positivo, pero en realidad en eso tenemos que estar un poco más tranquilos que antes porque está la medicación que la provee el ministerio y eso es importante saberlo, ¿no? Que hay todo un protocolo cuando da positivo para poder darles la medicación. Desde un grupo de médicos de Neuquén, de infectólogos, tomar una campaña de Nación que es Elegí Saber, 5 causas por las que tenemos que solicitar el test del VIH o pedirnos el test del VIH. Hemos trabajado con la gente del sistema público, con la gente del Hospital Neuquén y los infectólogos de privado, porque hoy se sabe que descubriendo el diagnóstico podemos iniciar el tratamiento. Esto es desde la Organización Mundial de la Salud, la estrategia se llama 90-90-90 y significa que tenemos que encontrar al 90% de los pacientes o de las personas que viven con el virus, a ese 90 tratarlo y al otro 90 es tener virus indetectable en sangre. Eso es igual a no contagiar. Si yo no tengo virus en mi sangre, tengo poquísimas posibilidades de contagiar. Si yo tengo virus y no lo sé y no utilizo preservativo en mis relaciones sexuales, la posibilidad de contagio existe y es importante. A partir de julio de este año se agregó un 90% más, que es calidad de vida. El 90% de los pacientes que tengan este diagnóstico tienen calidad de vida. Hoy más o menos se ha conseguido gracias a que tenemos pacientes con una pastilla por día, 2 o 3. En los últimos 2 años, 2015, 2016, según el Plan Nacional de Prevención de VIH y Enfermedad de Transmisión Sexual, tenemos 260 casos. Es más o menos lo que salió en los matutinos días pasados, entre 10 y 20 casos por mes. Y estoy aquí con el médico Alberto Simonella para sacarnos otras dudas, para profundizar en algunas cuestiones, tal vez corregir algunas otras. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Bueno, recién escuchamos por ahí algo que nos quedó como haciendo ruido. Sí. Tengamos o no tengamos, hay que cuidarse. Todos nos tenemos, seamos positivos o no. Claro, todos tenemos que pensar que somos HIV positivos. Si todos pensamos que somos HIV positivos, todos nos vamos a cuidar. Claro. Y vamos a cuidar a los demás. Bien. Con respecto al tema, haciendo un raconto, ¿no es cierto?, de estos últimos años con respecto al SIDA, la verdad que la batalla la venimos perdiendo. Ajá. ¿Porque se mantiene o aumentan los casos? En el mundo ha bajado un 0,7%. Claro. En los últimos 10 años. Pero en la Argentina ha subido un 7,8%. Subió un 7,8%. Claro. A pesar de que el nivel de infectación que tenemos en Argentina es más bajo que otros países de Latinoamérica, nosotros seguimos avanzando. ¿Y esto se da por qué?
Y bueno, lo que pasa es que hay que hacer un diagnóstico. Uno cuando mira y hace un estudio retrospectivo de qué es lo que hicimos, ¿no es cierto? Y qué es lo que nos faltó, ¿no es cierto? Estamos viendo que en el último año tuvimos 6.000 casos de SIDA. Que tenemos detectados nuevos. Detectados nuevos. Que tenemos 120.000 detectados. Y que tenemos 14.000 muertos por SIDA. Es decir que cada día 17 personas son detectadas o se contagian. Y 5 mueren. A pesar de que en la Argentina la cobertura sanitaria que brinda al enfermo del SIDA es una de las mejores del mundo. ¿Es gratuita? Es gratuita, totalmente gratuita. Estamos hablando de los medicamentos, ¿no es cierto? Los medicamentos. Para controlar. Claro. Ya sea en la salud pública o en la salud privada, ¿no es cierto? Es decir, estamos por encima en la cobertura con los países del primer mundo. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos un 30% de personas que desconocen que tienen la infección. Y otro 30% que llegan en las fases tardías. Claro. Por eso las muertes. Por eso las muertes. O sea, por eso se recalca siempre, hay que hacerse el test para saber si tenemos o no. Claro. Para agarrarlo a tiempo. Claro. Y que no siga propagándose. Claro, tiene que ser de rutina, ¿no es cierto? De vez en cuando una persona, bueno, como se hace en el caso de las embarazadas, que se hace ya de por sí, ¿no es cierto? Común no se lo suele pero hacer. las personas habitualmente, ¿no es cierto?, no se lo hacen. Si pregunto acá, a ver, de acá levante la mano quién se lo hizo este último tiempo. 1, 2 de 5, estamos ahí. Estamos ahí. ¿Y por qué la gente no se quiere hacer el examen? No es. ¿Sabe esto? No, yo creo que el problema es que, por un lado hay algo positivo, la gente le perdió el miedo. El miedo también era, le llamaban la segunda epidemia, ¿no es cierto? Porque el miedo paraliza, el miedo estigmatiza, Pero el miedo se perdió porque hay una mayor perspectiva de vida tratándola a tiempo. Claro, porque en general se perdió el miedo porque la información sobre la evolución de esta pandemia, ¿no es cierto?, está como anestesiada, y generalmente en los medios de comunicación y aún en los ambientes de la salud. Cuando uno mira, ¿no es cierto?, y ve que, por ejemplo, en el programa 90-90 de la ONU, ¿no es cierto?, que 90% de personas que conozcan, que sepan que tienen el HIV. El objetivo es ese. Argentina está con el 70%. Cuando decimos que accedan al tratamiento, Argentina está en el 81%. De los que saben, el 81% accede al tratamiento. Accede al tratamiento. Y de los que tienen carga viral indetectable, los datos no son muy fidedignos. ¿Por qué? Porque no hay un protocolo de seguimiento. Bien. ¿No es cierto? O sea, se sabe lo que pasa por la administración pública, le iba a decir, por los hospitales públicos, pero no por el privado. Pero no por el privado. Es decir, no hay un seguimiento un poco más estadístico sobre ese tema. Entonces, cuando uno ve que realmente el Estado desde la salud pública respondió, porque ha respondido muy bien. ¿Dónde falló el tema? Falló en la prevención. Entonces, la prevención se dejó de lado y entonces la gente perdió el miedo al contagio, minimizó la enfermedad, ¿no es cierto? Y después los programas que se hicieron con respecto a la prevención fueron insuficientes y no fueron guiados por gente que está en el tema específico de prevención social. Uno no puede hacer prevención, es muy difícil hacer prevención en un adulto. Uno debe hacer prevención en un niño. Claro. De hecho, ha aumentado el rango de infectados en personas mayores de 50 años. También. Y claro, ¿no? porque son esos adolescentes de los años 80, que no tuvieron la información. Claro, que ahora aparecen como... pero son grandes y ahora leen y escuchan. ¿Por qué no se cuidan? ¿No les importa? ¿Ya están en el final de la vida? Y no es que no se cuidan. Es decir, por ahí, el que es detectado como HIV, ese se cuida.
Ajá. Él sabe que se Sí, tiene sí, que cuidar. sí. El problema es el que desconoce, Claro. ¿no es cierto? Ujú. Y Al no saber nos seguimos vinculando, claro, y se desparrama. pero porque no hay, uno tiene que internalizar, ¿no es cierto?, la prevención. Es decir, yo me acuerdo siempre cuando tuvimos una epidemia de cólera, hace unos cuantos años atrás, hicieron un programa tan bueno y sobre todo dirigido a los niños, y el cólera se terminó, no por salud pública, se terminó por la prevención. Claro, claro. Pero los chiquitos de 3 años sabían que se tenían que lavar las manos todos los días, varias veces en el día. Hay un aspecto que me parece que es como que hay que reforzarlo también, digamos. Cuidarnos no solamente por el HIV, sino por otras enfermedades. Por supuesto. Que son más mortales tal vez que el HIV. La hepatitis B, la No caemos hepatitis en C, la cuenta por de supuesto. eso. No, por supuesto. Pero el tema es que uno debe ser preventivo, ¿no es cierto? Uno lo tiene que tener incorporado dentro de su personalidad. Claro, sí, seguro. Y eso se incorpora en la niñez. Bien. Es decir, desde el 5º, 6º y 7º grado del primario. Y a través, no de ir una persona a hablar de SIDA. Si yo vengo a hablo de SIDA, Claro. ustedes me escucharon un rato y el otro día se olvidaron de Seguro, todo lo que yo les seguro. dije. Lo tienen que hacer a través de talleres. Porque es el momento que el chico lo incorpora. Es muy difícil hacer prevención primaria en adolescentes. El adolescente tiene 2 problemas. Primero se cree inmortal Sí. y después tiene una seducción por la muerte. Ah, sí. El adolescente siempre. Por eso es tan... se sube a No una les moto y importa se pone a nada. 200 kilómetros por hora. Manejan Es decir, alcoholizados. claro, es decir, hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, que hace a la personalidad del adolescente que es muy difícil entrar dentro de su cabeza, ¿no es cierto? Bien, sí. Pero cuando uno la prevención la hace en un niño de esa edad, eso es permanente, eso no se pierde jamás. Bien. Tendría que ser entonces un objetivo para próximos años, ¿no es cierto? O de aquí en adelante. Claro, tiene que ser un sistema multidisciplinario donde actúen docentes, psicólogos, sociólogos, Seguro. médicos, que armen una estructura dentro de la estructura educativa. Aparte, cuando uno entra en el chico educa al padre. Sí, sí. Como ¿No es todo, cierto? como con el tránsito y demás. Como uno los ve como cuidan ahora la naturaleza, si uno va a tirar un papel, el chico le dice no hay que tirarlo, Sí, porque porque se lo imitan. dijeron en la escuela. Claro, claro, claro. ¿Eh? Alberto, muchas gracias, interesante mirada. No, al contrario. Muy Gracias a amable, gracias ustedes. por su visita. No, por favor.